vamos a hablar de un tema que en realidad lo voy a tomar yo porque el licenciado Leandro Andresú, que es enfermero en control de infecciones y es quien me acompaña en el Hospital Muniz en el Comité de Control de Infecciones, el coordinador del Comité de Control de Infecciones del hospital, tuvo un problema familiar con la nena y no ha podido venir. Entonces, bueno, tomé esta clase. Yo coordinaba el Comité de Control de Infecciones del hospital junto con él. Y bueno, así que vamos a tratar de hablar en 40 minutos más o menos sobre este tema. A posteriori va el doctor Fernando Mesina, que es, como le decía, el médico micólogo, infectólogo, el micólogo, está a cargo del área de micología, la parte clínica del área de micología del Hospital Muniz, que nos va a hablar de 3 o 4 puntos. No es imposible hablar de todos la micología, pero 3 o 4 puntos que nos parecieron relevantes. Bueno, ya habíamos hablado, a ver cómo es esto acá, ¿no? Ahí. Habíamos hablado la semana pasada de los antibióticos. Vimos que fue uno de los mayores avances en la historia de la medicina, porque tienen algunos efectos directos, como la curación de infecciones, y por supuesto algunos efectos indirectos que permitieron el desarrollo de procedimientos terapéuticos con alta probabilidad de infecciones, cirugías, trasplantes. Y eso nos llevó a la aparición o a la explosión de una nueva epidemia, que son las infecciones asociadas al cuidado de la salud, las IACS, las infecciones nosocomiales o infecciones intrahospitalarias, como querramos llamarlas, que nos afectan tanto a los pacientes como al propio personal de salud. Y por eso este capítulo es cada vez más importantes. Entonces, las infecciones asociadas al cuidado de la salud tienen un alto costo social y económico, un incremento de la mortalidad. Muchos pacientes se mueren por una infección intrahospitalaria. Nos limitan el uso de las camas. Un paciente que ingresa se hace una cardiocirugía, tal vez prolongue 30 días su estadía si hace una neumonía o una bacteriemia asociada a sus catéteres, y nos va a limitar el uso de camas. Muchas veces son prevenibles, podemos anticiparnos a ellas. Muchas veces son causas de demandas judiciales. Me ha tocado ser perito muchas veces en esas situaciones de infecciones intrahospitalarias, que no es culpa del médico, no es culpa del equipo de salud, pero pasan, y sí, tal vez a veces no tomamos las medidas necesarias, y que son un indicador que nos permite evaluar la calidad de la atención. Así que por todo eso las infecciones asociadas al cuidado de la salud lo que merecen una atención especial. Fíjense el costo de esto es un estudio que evaluó en un hospital de 1000 camas, que tiene un índice de ocupación del 80%, en un año tiene 5.000 ingresos. Si tengo un 10% de infecciones intrahospitalarias asociadas al cuidado, voy a tener 500 afectados, cada uno de 5 días de internación, a un costo que ponía el estudio, ese era el costo que estimaba por paciente. Al cabo del año va a ser $1 millón de gastos extras. Fíjense, más allá de los números, después los podremos ajustar, pero el costo extra que uno no ve, no percibe, porque un paciente se le infectó un catéter o un catéter urinario. Así que es un tema realmente importante y que tenemos que prestar atención. Todos los que hacemos salud sabemos que es importante que cada entidad tenga en cuenta este tipo de infecciones. Fíjense, este es un trabajo del doctor Quirós, un referente en el tema, argentino, que fue en este análisis que él hizo la 4ª causa de mortalidad en un hospital. Creo que esta era un hospital importante no voy a decir cuál, pero creo que era del Austral, pero no estoy seguro. La 4ª causa esta es de la causa de la República Argentina. La 4ª causa de mortalidad en hospitales. Es importante que cada institución, entonces, les decía, cuente con un programa de control de infecciones para evitar esto, para prevenir, para anticiparse. Es un programa que es más allá de un comité de control de infecciones. El comité, por supuesto, es el brazo ejecutor, pero es un programa que tenga objetivos claros, con profesionales capacitados, con
especialistas en prevención y control, preferentemente a tiempo completo y con mucho apoyo del laboratorio. Digo preferentemente a tiempo completo, porque muchas veces nuestra cultura en los hospitales nos hacen que los colegas, los médicos que nos encargamos de las situaciones de los hospitales, del control de infecciones, y a veces lo hacemos por la misma plata y en el mismo momento, ¿no es cierto? Y no es un reclamo gremial, por supuesto, pero si yo tengo responsabilidad en mi sala y con mis pacientes y mis familiares y todo, y encima tengo el comité, bueno, lo voy a postergar, sin duda, para cuando tenga tiempo. Creo que los hospitales tienen que tomar conciencia, las autoridades de los hospitales, y que ese trabajo debe ser remunerado adecuadamente por el tiempo que demanda. Por supuesto, con entusiasmo, todos los que somos médicos hacemos muchas cosas con entusiasmo, nos quedamos los fines de semana preparando trabajos y a la noche para preparar un ateneo, pero no, esto tiene que ser una tarea que esté adecuadamente remunerada, me refiero, para que uno pueda asumir la responsabilidad. Después tengo que dejar de atender mis consultorios porque tengo un brote de Klebsiella productora de KPC en una sala, ¿no? Y eso no lo voy a hacer bien, por más buena onda que le ponga, ¿no es cierto? Por eso creo que esto es muy importante. ¿Cuáles son los componentes básicos que tiene que tener este programa de control de infecciones? Por un lado, la vigilancia. Tengo que estar mirando, vigilando, controlando qué es lo que sucede día a día. El comité de control tiene que tener un seguimiento diario, particularmente de las áreas de riesgo, por ahí no de todas las salas, tal vez alguna que sí, una situación puntual, pero por ejemplo en las áreas de terapia intensiva, las áreas de cirugía, que hay movimiento de pacientes, que hay mayor tasa de infecciones, tengo que tener un seguimiento muy cercano para notificar aquellas enfermedades, ayudar a tratarlas, seguimiento de los microorganismos que están produciendo, tasas de resistencia para prevenir o prever o programar los tratamientos empíricos. Tengo que saber, yo no puedo utilizar lo que me recomienda la Sociedad de Infectología para los esquemas. Tengo que tratar a los pacientes con lo que yo hago en mi hospital. Por supuesto, las tasas nacionales son importantes, pero yo tengo que saber lo que pasa en mi hospital. ¿Cuántas Klebsiellas tengo? ¿Cuántos próteos? ¿Tengo estáfilo? ¿Qué porcentajes son resistentes? Por supuesto, hacer todos los programas de prevención y control, higiene de manos, prevención de transmisión de microorganismos a través de las políticas de aislamiento, la limpieza hospitalaria, el uso de antimicrobianos, la realización de procedimientos seguros como cirugía, dispositivos, profilaxis antibiótica. ¿Qué hago con los inmunosuprimidos? ¿Cómo los controlo? ¿Cómo esterilizo y desinfecto las áreas de trabajo, el material biomédico? ¿Cómo organizo las visitas de los familiares, etcétera, etcétera? Por supuesto, tengo un comité, un programa de control de infecciones que tiene que encargarse también de la salud del personal, todas las políticas de inmunización del personal y de la bioseguridad para evitar justamente la transmisión de enfermedades y, sin duda alguna, la capacitación y la educación de todo el personal. Todos hacemos muchas cosas y nos abocamos a lo nuestro, cada uno en su área, cada uno en su trabajo, pero tenemos que machacar y permanentemente, ya sea en forma programada, en forma de incidental, puntual, cuando el comité de control pasa por ahí, viene a hacer un pequeño consejo, ¿no? Eso no tenemos que dejar de hacerlo. Y hoy día hay muchas herramientas, ¿no? Todas las herramientas que nos da la tecnología para hacer ¿cómo se llama? En Instagram, en WhatsApp, en Facebook, utilizar todas esas herramientas, pueden llegar a ser muy útiles. Fíjense ustedes, este es el impacto de un programa de control de infecciones del doctor Quirós en el Hospital Universitario Austral, como la implementación de distintas medidas que tenían ahí en el hospital permitió bajar la tasa global de infecciones intrahospitalarias de un 15%, creo que es 15 episodios por cada 1000 días paciente, de un 15% a un 10%. Eso es mucho. Por eso es importante que podamos no solamente tomar las medidas que necesitemos, sino también monitorearlas, hacer un seguimiento y tener estadísticas.
Eso es lo que tiene que hacer todo comité. Las funciones del comité de control de infecciones son variadas. Una, como decía, la vigilancia epidemiológica, controlar, seguir lo que pasa en el día a día. Por supuesto, la elaboración de normas de procedimiento y guías de manejo, docencia programada e incidental, asesoramiento. Más de una vez nos van a pedir asesoramiento si hay que comprar tal o cual elemento, tal o cual respirador o cual, para poder saber qué es lo más adecuado. Sin duda alguna, ocuparse de la seguridad del personal y, si se puede, también investigación. La vigilancia epidemiológica. Acá hago un pequeño, me detengo un poquito. Conocer en forma continua, como les decía, el comportamiento de las patologías principales y en las áreas principales. Posiblemente ideal sería monitorear todo, pero a veces no se puede en la práctica. Entonces, ¿qué hacemos? Monitoreamos muy de cerca, particularmente las terapias intensivas y a veces, en algunas áreas, las áreas quirúrgicas. Eso nos permite tener nuestros propios indicadores y, como mostraba antes, saber cómo estoy. Si estoy subiendo, si estoy bajando, si estoy por encima de la media o por debajo de la media. Y luego, sí, una vez que tengo ese dato, difundirlo, comunicarlo, que la gente lo sepa. No me sirve que me queden a mí en mi oficina del comité de control. Lo tienen que saber todos, los jefes de los servicios, los médicos de guardia, para saber cómo estamos trabajando. Y en donde estoy flojo, intervenir. Fíjense esto, este es el programa Vida. Para el que no sabe, este es el programa del Ministerio de Salud, que depende a su vez del Instituto Nacional de Epidemiología, que es el Programa Nacional de Epidemiología y Control de Infección Hospitalaria. Todos los comités de control de infecciones tratamos de rendir todas las pautas para ingresar en el programa Vida. Hay que tomar examen, tenemos que hacer capacitaciones, etcétera, etcétera. Y luego el programa Vida nos provee todas las herramientas informáticas para que nos permiten cargar nuestros datos. Eso integra a su vez una enorme base de datos que nos da una pauta, por ejemplo, de las tasas de control de infección de cada una de las patologías más frecuentes en monitoreo que monitorea el programa. Y me permite a mí, fíjense ustedes, acá tengo 2 de las salas de nuestro hospital, la tasa de utilización de procedimientos, cuántos días por paciente tenemos de utilización de respirador, de catéteres, de sondas vesicales, y la tasa de infecciones, qué gérmenes tenemos. Esto obliga un trabajo continuo, día a día, cargar los datos todos los días, pero me permite tener tasas al día. Y esto es una herramienta muy importante. Por suerte nosotros estábamos en el programa Vida, muchos lugares están, y nos permite a su vez comparar esto con la tasa general. ¿Estoy por encima de la media o estoy por debajo? Y si estoy por debajo, ¿qué puedo hacer? Así que, si no es a través del programa Vida, aunque sea con las tasas propias, yo tengo una X tasa de neumonía asociada al respirador, ¿cómo la puedo bajar? Tengo que mejorar el lavado de manos del personal, tengo que ver qué hago con los kinesiólogos para la aspiración de secreciones. Bueno, esos datos son fundamentales, tenemos que trabajar mucho en eso. Bueno, dijimos que además de la vigilancia epidemiológica, la otra era la elaboración de las normas y las guías de manejo. Es clave que cada comité de control en cada hospital nos diga a todos los trabajadores cómo tenemos que hacer las cosas. Nos tenemos que poner guantes. ¿Cómo nos podemos poner guantes? ¿Cómo me lavo las manos? ¿Cuándo me lavo las manos? ¿Qué hago con un paciente con respirador? ¿Cómo le pongo la cabecera de la cama? ¿90 grados arriba o me da lo mismo? ¿Qué hago con las sondas vesicales? ¿Qué hago con los catéteres? ¿Cuántos días dejo un catéter? Bueno, todo eso tiene que estar pautado y tiene que ser motivo de capacitación. Como decía, programada con los servicios, coordinar con los jefes de servicios de cada unidad, con los jefes de enfermería, con el personal de limpieza. ¿Cómo limpia? La chica que es encargada de la limpieza en el hospital, ¿cómo limpia? ¿Cómo le parece? ¿Cómo lo haría en su casa? O tenemos una pauta. ¿Qué hago con los residuos? ¿Qué hago con la basura? Todo eso está pautado, todo eso es función del Comité de Control de Infecciones. Fíjense, vamos a ver algunas cositas
No va a ser una clase muy larga, así que algunas cosas puntuales. Las medidas estándar, como el lavado de manos, los elementos de protección general, seguridad general, y algunas medidas específicas, las 4 o 5 patologías más frecuentes. Bueno, las manos salvan vidas, esto lo aprendimos, lo terminamos de aprender y lo hicimos carne con la pandemia. Ahí aprendimos a lavarnos las manos, ¿se acuerdan? Con todos los 10 pasos del lavado de manos, que tendríamos que haberlo sabido de antes en realidad, pero bueno, ahí aprendimos. Las manos, nuestras manos son claves en todo este tema de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Tenemos que, gérmenes, aunque no lo veamos, pero tenemos gérmenes, así que tenemos que tener en cuenta eso. ¿Ustedes se lavan las manos? Obvio me van a decir que sí, claro que sí. Por supuesto, claro. Este es un estudio publicado hace unos años que mostraba que el 40%, la adherencia a la higiene de manos en el personal de salud, en este estudio, una revisión sistemática de 96 estudios, fue del 40%. Desastre, decimos. No, en mi hospital no pasa. En el comité hicimos un estudio observacional. De manera subrepticia y disimulada, nos parábamos cerca del área de ingreso a la sala de terapia intensiva, éramos varios repartidos en distintos turnos y días de la semana, y observábamos y tomábamos nota disimuladamente. Me acuerdo que una estrategia era hacer creer que uno hablaba por teléfono. Mentira, estaba mirando si se lavaban o no las manos. Hicimos una observación y vimos que se lavaban las manos el 53%, parecido al del otro estudio. El 53% se lavaba las manos. Después seguimos analizando si la técnica era adecuada, en qué momento se lavaban las manos, al entrar o al salir. Pero solamente el 53% se lavó las manos. Estoy hablando de terapia intensiva. Por supuesto, cuando mostramos eso, al día siguiente todos se lavaron las manos. Subió mucho el porcentaje, pero seguramente a los pocos días cayó de vuelta. Y después, cuando analizamos quién se lavaba mal las manos, enfermeros, médicos, los enfermeros tenían mejor el porcentaje de lavado de manos que los médicos. Los médicos saludábamos a uno, rezábamos, nos lavábamos las manos al llegar y al irnos, pero en el medio, por ahí no. Los kinesiólogos tuvieron un buen porcentaje, pero hablamos radiólogos, interconsultores, desastre, ninguno se lavó las manos. Pero bueno, tener en cuenta eso. Entonces, establecer medidas, estrategias para que esto se cumpla, para que todos los profesionales nos acordemos de que hay que lavarnos las manos. Vuelvo a decir, con la pandemia nos acordamos un poco más, pero ya la pandemia pasó y tal vez nos empecemos a olvidar de vuelta. El uso de guantes no sustituye la higiene de manos. Si estoy en el área de terapia intensiva, tengo 8 camas para ver. Veo al primer paciente, la cama 1, lo reviso, lo veo, le pido la PVC, todo. Tengo que volver adelante a lavarme las manos otra vez. Y después volver para el paciente de la cama 2. Es así. Si no, le voy a transmitir los gérmenes de cama 1 a cama 2. Que es lo que vemos en la práctica, ¿no? Cuando tenemos esos brotes. ¿Cuándo hay que lavarse las manos? Bueno, esta es una guía interesante. Antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea, un área de antisepsia, después de la exposición a los líquidos corporales, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno. Yo reviso al paciente, toco todo y después me pongo al lado del respirador y subo, bajo y miro el monitor. Bueno, puedo, o a veces no toco al paciente, pero toco el respirador. Y toco ahí, luego toco los dedos, y ahí me tengo que lavar las manos. Las dos primeras serían para proteger al paciente, para no llevarle al paciente los gérmenes de otro paciente o de la calle. Pero las otras para proteger al trabajador de la salud, para no llevarme yo ni al resto del personal. Bueno, por supuesto, las medidas de aislamiento, tener en cuenta también esto, aislamiento respiratorio y aislamiento de contacto, para evitar la transmisión intrahospitalaria de infecciones entre los pacientes, personal, visitantes, entre nosotros. Tenemos dos tipos de aislamiento respiratorio, o el aislamiento respiratorio, mejor dicho, está dirigido a la transmisión aérea y la transmisión por gotitas. Es una diferenciación. La transmisión aérea es aquellas gotitas de 5 micras o menos evaporadas, pueden permanecer
suspendidas en el aire durante largos periodos de tiempo. El ejemplo son estos: varicela, sarampión, tuberculosis, herpes, COVID, H1N1. Ahí en general se prefiere, de ser posible, la habitación individual. Por supuesto podemos agregar los filtros, la ventilación, todo lo que aprendimos con la pandemia. Pero, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. HDMI sin señal, dice. Yo estoy sin... Bueno, sigo acá. No sabía que estoy yo. Ahí, ahora está. Bueno, y la transmisión por gotitas es aquella que son las vías aéreas a corta distancia, con la saliva y demás. Es lo que vemos en estas otras enfermedades, y ahí se puede alcanzar con la distancia de metro y medio entre cama y cama. Y el aislamiento de contacto es la transmisión de germes a través de las manos u otros objetos contaminados, como un estetoscopio, por ejemplo. Acá no se requiere habitación individual en general, pero sí el lavado de manos, el uso de guantes, camisolín en algunas situaciones. ¿Se acuerdan? Con la pandemia aprendimos que los elementos de protección personal tenían una secuencia de colocación, ¿no? Primero nos colocábamos, cuando había necesidad, el camisolín, después el barbijo, después las antiparras y último los guantes, pero también una secuencia de retiro. Nos sacábamos primero los guantes, después las antiparras, después el camisolín y último el barbijo. Eso tiene que estar ilustrado, guiado, con dibujos, con fotos, para que lo tengamos presente, porque tenemos muchos problemas, muchas preocupaciones, y a veces esto se nos pasa, pero no es todo lo mismo. Bien, hablábamos de que el control de infecciones tiene muchas áreas acá. Y lo que les muestro es la higiene hospitalaria, cómo se limpia en el hospital. Las chicas digo chicas, pero la mayoría de las veces mi hospital eran chicas que nos tenían cortitos, no nos dejaban, eran muy buenas. Y tienen una importante capacitación. La higiene del área del hospital de atención de pacientes tiene que tener limpieza por turno, una limpieza terminal. Cuando un paciente se va de alta, esa área debe estar coordinado para que no venga otro paciente inmediatamente, sino que se haga una limpieza adecuada. El personal tiene que estar capacitado. El personal tiene que ser exclusivo por área, no puede haber uno que lo mande a limpiar acá o allá. En general tiene que haber una disposición por áreas, y los elementos tienen que ser exclusivos de esa área, ¿no? Compartir para evitar el traspaso de las infecciones. La higiene, yo esto lo aprendí como médico jefe, no tenía mucho conocimiento, y fue aprendiendo que la técnica de limpieza en el hospital se la denominaba la técnica de 2 baldes: primero un lavado y fregado con agua jabonosa o detergente, luego un enjuagado y finalmente la desinfección con lavandina. Esos 3 pasos, que son los que tienen con 2 baldes diferentes, ¿no? Es lo correcto, lo que se recomienda, lo que se sugiere. El manejo de la ropa, uno no lo tiene en cuenta, pero la ropa tiene que estar adecuadamente almacenada en tachos de material resistente, que puedan lavarse, que puedan estar adecuadamente distribuidos, y luego trasladarlo al lavadero. ¿Y cómo lo traslado al lavadero? ¿En el ascensor que usan los pacientes? Y si no tengo opción, va a tener que ser así, pero va a tener que haber un proceso de horario y de limpieza antes y después para evitar que esto suceda. El manejo de los residuos patogénicos. ¿Qué pasa cuando me saco los guantes? ¿Qué pasa con la agujita cuando le saqué gases al paciente y al algodón? ¿Y qué pasa cuando me saco los guantes? O me pongo los guantes, mejor dicho. ¿Qué pasa con el papel del guante? ¿Dónde lo tiro? Pues es tontería que uno parece no lo tiene en cuenta. El papel del guante es un residuo domiciliario, no tiene por qué requerir un tratamiento especial, que además hay que pagarlo, es caro. El residuo patogénico debe ser sometido a un procedimiento especial que el hospital, la clínica lo tiene que abonar. El resto es residuo domiciliario. Todo eso tiene que estar adecuadamente señalizado y tenemos que conocer esa disposición, o por lo menos estar dispuestos a que nos digan: no doctor, ese papel de ese guante no hace falta que lo tire en bolsa roja, eso
puede ir a bolsa negra, bolsa común. Hay una ley en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la ley 154, que regula todo esto. ¿Qué consideramos residuos patogénicos? Los cultivos de laboratorio, los restos de sangre, los restos orgánicos, algodones, gasas, jeringas, todos los residuos que sean de contacto con los pacientes. ¿Y cuáles quedan excluidos? Residuos domiciliarios y residuos comunes que hayan estado en contacto con los pacientes, por ejemplo, cubiertos, material de lectura, un libro, una revista que tiene un paciente, el papel de los guantes, el papel de la jeringa, el papel del envoltorio de la jeringa. Eso puede, porque tiene un costo. Ya digo, el hospital tiene, una época en nuestro hospital el director dispuso que todo iba a bolsa roja, hospital de infecciosas, todo es patogénico. Y tuvimos una auditoría y casi nos matan, pero tenía razón, porque el costo enorme, que aumentó el gasto en residuos fue enorme, porque se tiraba el coso de la jeringa, la cajita de un antibiótico, todo eso iba al residuo y no era necesario que fuera a bolsa roja, iba al residuo domiciliario. Bueno, todas esas cosas por ahí uno las desconoce si no está exclusivamente en el tema, pero son áreas en las cuales el Comité de Control de Infecciones tiene injerencia. Creo que estamos bien de tiempo. Bueno, esto era todo lo que por ahí es más área, menos de los médicos, lo que vimos hasta ahora, y más del personal de enfermería, del personal de limpieza, pero no quería dejar de llamar la atención. Yo ahora voy un poco más específico al tema médico. Estas son las patologías más de las infecciones asociadas al cuidado de la salud más frecuentes, y las cuales nos complican la vida. Cuando sacamos a un paciente de un infarto o de una cirugía, pero tenemos que dejarlo internado y hasta por ahí se nos mandarlo a terapia y hasta por ahí se nos muere porque hizo una neumonía asociada a respirador o porque tuvo un catéter urinario y se infectó. Neumonía asociada al respirador constituye el 80% de las neumonías intrahospitalarias, la más frecuente en las terapias intensivas, constituye más de la mitad de las indicaciones de los antibióticos en terapia. Un estudio de prevalencia hecho en Europa encontró que la prevalencia global era de un 10%, o sea, 1 de cada 10 pacientes con el respirador o que estaba internado ese día en terapia intensiva tenía una neumonía asociada al respirador. Y la mortalidad puede ser muy elevada. 1 de cada 3 o de cada 2 pacientes se puede morir de una neumonía. Ni hablar si son gérmenes multiresistentes, como muchas veces nos encontramos. Cuanto más tiempo dura la ventilación mecánica, mayor es la chance de que el paciente tenga una neumonía. Y por lo tanto va a tener un enorme impacto en la duración de la internación, en la cantidad de días del respirador, en la mortalidad y los costos, sin duda. ¿Se acuerdan? Neumonías hay 2 tipos, precoz y tardía. La precoz es la que se desarrolla en los primeros 4 días de que yo intubo al paciente, y la tardía del 5º en adelante. ¿Cuál es la diferencia? En la precoz manejo los gérmenes en general, los gérmenes habituales de la comunidad. Acá no les voy a poner Ceftazidima vivax. La segunda, la tardía, pueden ser gérmenes resistentes, voy a tener que evaluar ante cada situación según mi mapa microbiológico. Bueno, estos son los factores que aumentan la mortalidad o la probabilidad de tener microorganismos multiresistentes. ¿Cómo se mide la tasa? ¿Cómo saco la tasa? El cálculo que hacemos es cantidad de episodios por cada 1000 días de respirador. Yo tengo que contar cuántos días de respirador, esto lo sacan los programas que maneja el programa abierto, si no lo puedo hacer yo en un Excel simplemente, y saber cuántos episodios tengo de neumonía por cada 1000 días de respirador. Lo mismo hace para los catéteres y para las ondas urinarias. ¿Cuántos episodios por cada 1000 días de respirador? Estas son las tasas que se manejan promedio, son 12 casos por cada 1000 días de respirador. Yo tengo 100 pacientes, cada uno 10 días, 1000 días, y de esos 100 pacientes, 15 me hacen neumonía, voy a tener una tasa de 15 por sobre 1000. Ese es el cálculo. Es importante que yo lo sepa, es importante, porque ahí puedo saber cómo estoy trabajando. Yo les recomiendo que los que están en áreas así, que puedan tener este tipo de pacientes, tengan una idea de cuánto tienen
¿Y cuánto tenían el año pasado? ¿O cuánto van a tener el año que viene? Porque eso nos va a decir, che, estamos trabajando cada vez peor. O no. La tasa, hay un estudio español muy importante que se llamó neumonía cero, con Z, pero de neumonía cero. Y el objetivo del grupo era tratar de llegar a una tasa de cero de neumonía y prácticamente se acercaron. Una serie, cumpliendo todas las recomendaciones para tratar de tener una tasa más bien reducida de infección. Esto es una recomendación de la Sociedad Argentina de Infectología y la Sociedad de Terapia Intensiva. ¿Cuáles son las pautas o las recomendaciones, las acciones que nos permiten, que según la evidencia pueden tener un impacto en la tasa de neumonía? Y para resumir, este es el paquete de medidas, no hay una. Son estas 5 o 6 medidas que podemos tomar para evitar o reducir o limitar el número de episodios de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Por supuesto, la higiene de manos, la cabecera del paciente a 30 a 45 grados, tener el paciente con respirador semisentado, no olvidarse de eso por la aspiración de secreciones. La higiene oral, a veces hay discusiones que lo tiene que hacer enfermería, que lo tiene que hacer quienes lo hacen que está. La aspiración del lago subglótico, cualquiera, tanto un kinesiólogo, el médico, si estamos, tenemos que aspirar para que no se nos acumulen las secreciones. El control de la presión del manguito, luego de la aspiración, esto lo manejan en general los kinesiólogos, y las llamadas vacaciones de sedación para los que hacen terapia intensiva. Yo tengo un paciente con respirador, se recomienda, si el paciente está mejorando, tratar de que la ventilación mecánica dure lo menos posible. Para eso suspendo la sedación y lo voy evaluando para tratar de limitar la duración de la ventilación mecánica. Entonces es los bundles o paquetes de medidas para ventilación mecánica. Lo mismo en catéteres vasculares. Los catéteres vasculares tienen una alta tasa de infección. Es muy importante que también que sepamos cuál es esa tasa. La infección puede ser desde el sitio de inserción, desde las conexiones por contaminación de las soluciones, poco frecuente, o a través de focos a distancia por vía hematógena. Tenemos que tener en cuenta todos estos pasos. Y una cosa es el catéter venoso periférico, en el cual voy a tener menos chance de que haga una infección diseminada, aunque puede haberlo. No pueden durar más de 2 o 3 días. Tengo que cambiarlos inmediatamente cuando estén sucios, limpiar adecuadamente las llaves de 3 vías donde van las conexiones. Y para la prevención de la infección, estas son las 4 o 5 medidas. Elegir el sitio correcto. La subclavia es mejor o la yugular son mejores que las femorales. Las femorales son situaciones de urgencia para el que hace terapia igual. Algunas veces nos salvan, pero no es lo adecuado. Si podemos evitarlas, mejor. Ni dudas que caben con respecto a la higiene de manos, la colocación con técnica aséptica, la utilización siempre de medidas de barrera cuando asistimos a estos pacientes, y mantener el sistema los sistemas cerrados bien rotulado en la fecha de colocación. Esto es importante porque a veces no pueden pasar. Los catéteres urinarios, la otra situación en la cual podemos encontrarnos, aumenta cuanto más dura la cateterización, más probabilidad va a haber de infecciones. Saber cuándo lo tenemos que colocar. Sí, es más cómodo poder medir la diuresis con un catéter, pero no sé si es lo mejor siempre. Hay situaciones en las cuales no necesariamente tenemos un dios, ni hablar de paciente séptico, chocado, pero no siempre. La colocación, por supuesto, con técnica séptica, mantener todo el sistema adecuadamente estéril y limpio, y retirarlo ni bien sea necesario. A veces, no, pues déjeselo, doctor, déjeselo unos días más, y es fácil la tentación, pero bueno, tener en cuenta siempre todo esto. Y acá están las 4 o 5 medidas de la prevención: la higiene de manos, la higiene perianal previa,
colocación con técnica aséptica, la utilización de las medidas de barrera y el sistema cerrado y con fijación adecuada, evitando que la bolsa supere la altura de la cama. Bueno, creo que ya con esto medio terminamos, así podemos empezar en un ratito la última clase. Bueno, este es otro tema de los que nos encontramos en la actualidad, que son las pacientes colonizadas. Fíjense que especialmente por gérmenes multiresistentes como las Klebsiellas productoras de Papilomaceae. Cada paciente con KPC no detectado puede generar 2 pacientes nuevos con esta misma colonización. Entonces, ¿a quién le hacemos un hisopado rectal para buscar KPC? En los pacientes de unidades críticas, o que vienen de unidades críticas o que están derivados, pacientes inmunosuprimidos, muy importante, o pacientes que están en áreas no críticas, pero que son áreas donde haya mucha incidencia. ¿En cuándo realizamos el monitoreo? Si el paciente está derivado de otra institución, conviene hacerle. Lo mismo si viene derivado de un tercer nivel o de otra internación en otro hospital. Y los pacientes que estamos en una unidad cerrada, una terapia intensiva, en general se recomienda hacer un monitoreo semanal de la presencia de estos gérmenes. Bueno, ¿qué hacemos con un paciente con KPC? Colocarnos los guantes al ingresar en la habitación, ubicar al paciente en la habitación privada, de ser posible, o en una cohorte. Si no tengo posibilidad de tenerlo, pero tengo 4 o 5 con KPC, bueno, en cohorte en una misma habitación. Todos los elementos deben ser exclusivos de ese paciente en lo posible, estetoscopio, tensiómetro, no andar pasándolos a otras áreas. Sacarse los guantes antes de abandonar el ambiente y lavarse las manos con jabón antiséptico. Si el paciente deambula con KPC, ¿puede deambular? Sí, se lava, si es continente, tiene que lavarse las manos y usar camisolín. Y tratar de no sentarse y deambular por el área, por el piso, por ejemplo, pero puede deambular, pero con esas medidas. ¿Y cuándo levantamos el aislamiento? Y en general se recomienda hacer monitoreo semanal o 2 veces por semana, y con 2 hisopados negativos le puedo levantar el aislamiento. La duración de la colonización puede ser importante. Y en un paciente inmunosuprimido puede ser realmente una situación de gravedad. Hay muchas situaciones en las cuales el sistema de salud salva a los pacientes, pero en otras lo empeoramos en su evolución. Por eso tratemos de evitar las infecciones. Los comités de control de infecciones, pero todos y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en esto. Así que tratemos de estar atentos y bueno, espero que les haya sido útil y no sé si queda alguna pregunta. Pues tan buena la clase que no. ¿No? Bueno, gracias. No sé, Fernando, ¿estás? Fernando Mesina, ahí lo veo.